estimados alumnos. Vamos a explicar lo que es una sustancia pura, los dos temas que nos faltan en algunos videos cortos debido a las suspensiones que hay. Bueno, entonces, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es la que tiene composición química fija, que pueden ser elementos como los que vemos aquí en la imagen del video, ¿sale? Como el azufre, cobre o aluminio. Pasar a la siguiente. O puede ser una combinación de diferentes sustancias formadas por moléculas, como es el diamante, el azúcar, la sal, el agua, el bicarbonato de sodio o la miel. ¿Qué es una fase o un estado de la materia en una sustancia pura? Que se ve eso también en química. Bueno, es básicamente una organización molecular con diversas características, caracterizada, válgame la redundancia, por lo que es la magnitud de su energía cinética y de su energía potencial de interacción. Por ejemplo, tenemos la fase de estado gaseoso, es tal que las moléculas están libres de viajar a lo largo de todo el contenedor. Tiene una energía cinética que es alta y una energía potencial que es muy pequeña, por lo tanto entre ellas casi no interacciona. Luego tenemos el estado líquido, que es un estado intermedio de valor de energía cinética y energía potencial. Y finalmente el estado sólido o la fase de estado sólido, que en ese caso la energía cinética es muy baja con respecto a las dos anteriores y la energía potencial de interacción es muy alta, de tal forma que se organizan en una estructura cristalina. Las cantidades de energía que requerimos para pasar de líquido a gas, o que se necesita perder el sistema para pasar de gas a líquido, y para los demás estados, por ejemplo de líquido a sólido o de sólido a líquido, se llaman calores latentes. Por ejemplo, calor latente de vaporización es la energía que necesitamos darle al agua para pasarla de líquido a gas, y calor latente de vaporización, pero en sentido de pérdida, es la energía que necesitamos quitarle al agua para volverlo líquido. De igual forma, la energía que necesitamos darle al sólido para volverlo líquido se llama calor latente de fusión, y la energía, ese mismo valor de energía, necesita perderse en el estado líquido para congelarse. Nosotros podemos pasar de sólido a gas sin pasar por el líquido, y eso se llama sublimación y sublimación inversa, que también interviene una cantidad de energía que se llama calor latente de sublimación. Tenemos, de hecho, varios estados de la materia, no nada más es líquido, sólido, gas. Tenemos otro que es muy importante en últimos tiempos, que se llama plasma, y básicamente es un gas, pero con la particularidad de que es un gas de partículas cargadas. Bueno, ahí tenemos nada más algunos videos que se quedaron ahí en estas viejas diapositivas. Tenemos un ejemplo de lo que es un plasma en el reactor internacional, termonuclear internacional, que no es más que una forma de simular las reacciones solares, de tal manera que podamos realizar algo que es muy complejo en nuestro entorno, que es la fusión nuclear, juntar dos isótomos de hidrógeno para formar helio más generar energía que se usa para convertir agua líquida en vapor y mover turbinas de generación de energía eléctrica. Estos tipos de dispositivos, por ejemplo, el reactor internacional, termonuclear internacional, ITR, se encuentran en proceso de construcción. Bueno, los sistemas no nada más tienen fases, sino también tienen subfases, ¿no? Por ejemplo, el carbono es uno muy interesante, en donde no nada más hay una subfase del estado sólido, sino hay varias, ¿no? Por ejemplo, podemos tener grafito, podemos tener diamante y podemos tener grafeno con diferente estructura molecular, y eso es lo que llamamos subfases de la fase principal, que es el estado sólido del carbono. El agua también tiene un conjunto importante de subfases o estructuras moleculares que dan lugar también a estados sólidos. Entonces, también es muy, muy interesante. De hecho, cuando llueve, la formación de
de cristales de agua tienen muchas geometrías, ¿no? Algunas muy con un efecto visual interesante. Aquí a continuación un sistema con el que estuve trabajando que básicamente se llaman clatratos de metano, o sea, son estructuras de agua y en el centro tienen metano, ¿no? Es estructuras interesantes en términos de alternativas energéticas. No tuvieron mucho éxito porque el metano tiene un efecto 15 veces mayor que el CO2. Sin embargo, bueno, es en el contexto de la exploración de nuevas formas de generación de energía. Bueno, aquí viene la parte ya más interesante, que se trata de describir cómo es el proceso de transformación del estado líquido al gaseoso en el caso de un líquido como es el agua. Pero en general este proceso, el comportamiento es el mismo para cualquier tipo de líquido. Bueno, entonces fíjense, cuando tenemos agua a una atmósfera y 20 grados centígrados, pues lo que tendríamos sería líquido, se le denomina líquido comprimido, es decir, que se encuentra lejos de condiciones, comprimido enfriado, que se encuentra lejos de las condiciones de evaporarse. ¿Qué sucede si seguimos aumentando la temperatura? Bueno, primero que nada, si seguimos aumentando la temperatura hasta 100 grados, el proceso en todo momento, sobre todo si está abierto a la atmósfera, va a ser un proceso a presión constante. Y en el caso particular en que llegamos a una atmósfera, o sea, a nivel de Veracruz, de la presión del mar, llegamos a 100 grados centígrados, el líquido está en condiciones que está a punto de evaporarse y se le denomina líquido saturado. Si nosotros seguimos calentando, no va a aumentar la temperatura porque la energía ocupada para aumentar la temperatura en realidad se va a gastar en romper todos los enlaces moleculares, ¿verdad? O romper los enlaces entre las diferentes cadenas que se forman de agua, de tal forma que vamos a pasar de lo que es agua líquida o líquido saturado a vapor saturado. O sea, va a haber una transformación en donde toda el agua líquida se me va a convertir en vapor saturado. ¿Sale? Este proceso, se dan cuenta, no solamente es un proceso isobárico, o sea, presión constante, sino también es un proceso isotérmico. Al inicio del proceso va a tener pura agua saturada, es decir, a punto de evaporarse. Y luego poco a poco se va a ir convirtiendo, esa agua se va convirtiendo en gas, hasta llegar a un punto en donde tengo puro líquido y eso se llama puro gas, y eso se llama vapor saturado. En ese preciso punto en donde ya convertimos toda el agua líquida a vapor, ahí es un proceso o son estados de más cuidado, sobre todo en la parte técnica, en la parte real, porque ahí sí ya empieza a subir mucho la temperatura, porque toda esa energía que se gastaba en romper las cadenas de interacción en el estado líquido, hagan de cuenta que un líquido es como si fuera un nido de víboras, como ya se rompieron, todo ya se convirtió en gas, ahora sí, toda esa energía se va a aumentar la temperatura del gas. Este estado en donde ya seguimos en una atmósfera, pero ya empieza a subir mucho la temperatura, se llama super o sobrecalentado. Bueno, ¿cómo podemos describir ese proceso en un diagrama, por ejemplo, temperatura con respecto o contra volumen, que de hecho es volumen específico, sería lo más común, es decir, metros cúbicos sobre kilogramo? Bueno, lo podemos explicar o lo podemos graficar de la siguiente forma. Tenemos un proceso 1 a 2, donde tenemos agua comprimida, líquido comprimido, que es como si tuviéramos un vaso con agua, ¿sale? En 2 alcanza la temperatura de 100 grados, de 2 a 3 a 4 se da la transformación de líquido a gas. Por ejemplo, en 2 sería puro líquido saturado, en 3 sería mezcla de líquido con vapor saturado y en 4 tendríamos la total conversión de líquido en vapor. Y a partir de 4 a 5, ¿verdad?, lo que tenemos es sobrecalentado, es decir, un vapor
que ya no lo puse aquí porque no me... Bueno, a lo mejor lo voy a haber puesto aquí en medio, el estado 5, en donde ya tenemos puro gas, pero este ya comienza a subir mucho de temperatura. Esto es lo que le llamamos el proceso de ebullición o el proceso de calentamiento de cualquier líquido, particularmente de agua, y se puede graficar o visualizar en temperatura contra volumen. Bueno, es interesante mencionar que en la etapa esta de 2, 3 y 4, la temperatura y la presión son dependientes. A diferencia de 1, 2 y 4 o 5, 1, 2 y 4, 5, en donde son independientes. ¿Qué quiere decir que 2, 3 y 4, temperatura y presión, sean dependientes? Quiere decir que si uno establece la temperatura, ya la presión está dada, o viceversa. Si la presión está dada, la temperatura ya está especificada también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros bajáramos mucho la presión atmosférica es alrededor de 101.4 kilopascales y la temperatura de ebullición se da a 100 grados. Pero si nosotros bajáramos mucho la presión en una cámara de vacío, resulta que podríamos alcanzar agua en ebullición a menos 10 grados centígrados. O sea, esto nos habla del juego entre la relación entre la temperatura, que se llama temperatura saturada, y la presión, que la denominamos presión saturada. Bueno, entonces, como les había mencionado, la energía específica, exacta, que van a requerir para fundir un hielo o para el líquido volverlo en gas, se llama calor latente de fusión y calor latente de vaporización, respectivamente. Bueno, aquí tenemos también otra curva que nos muestra la relación entre temperatura y presión saturada. Entre más presión tienes, más temperatura saturada alcanzas. Y ese es el efecto de las ollas express, en donde lo que hacen es subir varias atmósferas la presión en el interior de la olla y entonces pueden alcanzar agua en ebullición a una temperatura mayor de 100 grados, ¿no? Por ejemplo, 130 grados, ¿no? O 140 grados, ¿no? Y eso permite acelerar la cocción de los alimentos. Bueno, ahí tenemos otra tabla que nos indica la relación presión atmosférica contra temperatura de ebullición a una elevación de 0 metros sobre el nivel del mar. Pues nosotros tenemos 100 kilopascales y 100 grados centígrados temperatura de ebullición, pero si subimos a la montaña, 5000 metros, tenemos la mitad de la presión, 54.05, por eso da mal de montaña, y tenemos una temperatura de ebullición de 83.3 grados, o sea, ya bajó 17 grados. Bueno, ese es otro ejemplo del efecto de la temperatura y la presión, ¿vale? Y finalmente en esta primera parte, pues menciono lo que son los diagramas, ¿no? Por ejemplo, en el diagrama temperatura contra volumen específico, lo que va a ocurrir es que las gráficas estas que ven, estas líneas en color de rosa, son isobaras, o sea, líneas de presión constante. Cualquier punto que esté sobre una de estas líneas va a tener la misma presión, ¿vale? Es indicativo de un proceso isobárico. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la presión? Pues tenemos la gráfica de arriba. Si aumentamos la presión, tenemos la gráfica de arriba. Si aumentamos la presión, tenemos la gráfica de arriba. Si aumentamos la presión, tenemos la gráfica de arriba. Y va a haber un punto en donde toda esta parte horizontal es indicativa del proceso de ebullición, pero va a haber un punto que se llama punto crítico en donde desaparece el proceso de ebullición. Es decir, va a haber una transformación líquido-gas sin pasar por un proceso de ebullición. Nosotros podemos podemos separar, es decir, unir, regreso aquí un poco para decirlo, unir todas las esquinas, ¿no? Todas las esquinas y el punto crítico, unirlos por una línea, ¿sale? Y es este gráfico que tenemos aquí en la 20, que básicamente nos indicaría la separación de la región en donde tendríamos agua líquida para cualquier presión, la región donde tendríamos mezcla líquido y vapor saturado para cualquier proceso isobárico,
y la región perdón, donde tendríamos sobrecalentado. Dense cuenta que los ejes son temperatura y volumen y las líneas son isobaras y van hacia arriba. Entre más alta esté la línea punteada, significa mayor presión, una isobara de una presión más grande. También podríamos graficarlo jugando ahora con manteniendo la temperatura constante, y si graficamos en presión contra volumen, vamos a generar lo que son isotermas, y estas líneas van hacia abajo, ¿no? Todos los puntitos que están sobre la línea punteada aquí en color rosa tendrían la misma temperatura, y entre más altas estén las líneas significa mayor temperatura. E igual separamos región de líquido comprimido, región de líquido vapor saturado y sobrecalentado. Bueno, entonces nosotros solamente estamos viendo lo que son diagrama de fase y los comportamientos líquido-gas, ¿no? Pero también podríamos incluir el estado sólido, una región sólido-líquido, una región líquido o una región sólido-vapor, ¿no? ¿Sale? En los dos casos. ¿Por qué es diferente la figura o un poquito diferente la figura? Porque hay sustancias que cuando se enfrían se contraen y hay sustancias que cuando se enfrían se expanden, sobre todo el agua, ¿no? Por eso es que la lata de refresco, cuando la metes al congelador y tiene un gran porcentaje de agua, pues puede explotar porque se expande cuando se congela y explota, ¿no? Ya no la contiene la lata de aluminio. Bueno, con esto terminamos la primera parte.